En este tercer capítulo vamos a revisar las unidades de medida y también vamos a ver factores de conversión. Veamos en qué consiste este tercer capítulo de la guía de técnicas culinarias. Veremos unidades de medida, veremos la medición de volumen, veremos qué es lo que es una receta estándar y también veremos el factor de conversión. El factor de conversión es la modificación del peso de los ingredientes y del número de porciones de una receta y nos permite aumentar o disminuir la receta según nuestras necesidades. Las unidades de medida, permítanme ampliar esta imagen, si es que se puede. Ahí sí. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo que se denomina el sistema imperial o sistema de Estados Unidos. Es un sistema originalmente inglés, pero Estados Unidos es el único país que lo utiliza en el mundo en forma consistente hoy en día. Tenemos las onzas y las libras, donde una libra equivale a 16 onzas. Y también tenemos el sistema métrico, que es de origen francés y que es un sistema mucho más lógico y que ocupa la mayor cantidad de países del mundo. Supuestamente, el Ecuador también utiliza el sistema métrico. Lo que vemos es que el sistema métrico no se utiliza en los mercados y muchas veces en la cocina. Probablemente esto es una consecuencia de la ocupación económica norteamericana, pero esa es otra historia. Lo que nos interesa a nosotros es esta conversión entre gramos, onzas, libras y kilos. Una libra son 454 gramos y un kilo son 2,2 libras. Esto es interesante porque muchas veces hemos encontrado gente que trabaja con que un kilo son 2 libras, es decir, 908 gramos, y efectivamente se están quedando cortos, les están faltando gramos para el kilo. Por ejemplo, alguna vez en un CBB nos contaban que efectivamente convertían a 2 libras por kilo y se quedaban cortos en las recetas. En vez de darles 7 porciones u 8 porciones, les daba 7 en vez de 8 o 6 en vez de 7. Es por eso que debemos ser súper cuidadosos a la hora de convertir y a la hora de pesar, porque en los mercados la libra es una unidad que cambia. Nosotros nos hemos encontrado con errores de buena fe y de los otros, en que nos han presentado libras de cualquier cosa entre 320 y 600 gramos. Como pueden ver, son errores de peso, de sustituir volumen por peso, etc. Lo verdaderamente importante acá es saber que una libra son 454 gramos, o 450 si no quieren complicarse la vida, y un kilo son no 2 libras, sino 2,2 libras. Una onza son 28 gramos y un gramo son 0,035 onzas. Esto es todo aproximado, pero son todas buenas aproximaciones. Sigamos moviéndonos rumbo a la medición de volumen. Aquí en general estamos más acostumbrados a trabajar con litros o con tazas que a trabajar en onzas. Pero una onza son aproximadamente 30 mililitros, con un poco menos, 28. Con 16 onzas haces una pinta, con 2 pintas haces un cuarto, con 4 cuartos de galón haces un galón. No es tanto problema trabajar aquí como con las libras, porque la medición volumétrica está más adaptada al sistema métrico o a la eterna taza.
pero es bueno saber que una onza líquida son también aproximadamente 30 mililitros. Esto de la receta estándar es súper importante. Merece ser ampliado. La receta estándar es un documento. Ese documento contiene la composición de nuestro plato, de nuestra receta, y lo que tenemos en pantalla está enfocado más hacia el restaurante que hacia el bar escolar, pero para el bar escolar hemos de pensar la receta estándar, como su nombre lo indica, como una herramienta de estandarización, como una herramienta que nos va a ayudar a mantener o a mejorar la consistencia de producto. ¿Qué tenemos? Tenemos un nombre de receta, la cantidad de porciones, el peso de la porción a servir, eso es sumamente importante, y luego tenemos la cantidad de producto, la unidad de medida y de qué producto, de qué ingredientes se trata. La columna de la derecha tiene que ver con puntos críticos de control, que es una forma de mantener la inocuidad alimentaria en la industria, que se aleja un poco del enfoque del bar escolar. Y luego, después de los ingredientes, en algunos formatos se encuentra al lado de los ingredientes, eso importa poco, está el proceso. Derrita la mantequilla y saltee el apio hasta que esté suave, agregue harina y sal, mezcla hasta incorporar, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto es muy importante, viene un análisis nutricional de servicio de alimentos por porción. Peso de la porción, calorías, hierro, grasas, proteínas, carbohidratos, colesterol, sodio y fibra. Es prácticamente como leer una etiqueta de producto, y esto sería ideal que fuéramos capaces de hacerlo. De hecho, tenemos una unidad de cálculo de porciones en la que, entre otras cosas, vamos a calcular el aporte de nutrientes. Por lo pronto, vemos que en la página 67 ya tienen una receta que pueden probar. Por supuesto, hay que adaptarla por temas de costos. La mantequilla de verdad es un poco cara, Así es que en la página 67 de su guía tienen algo interesante. Resumiendo, la receta estándar es el juego de ingredientes e instrucciones y tamaño de porción que deberían tener nuestros alimentos, y de esa forma cualquier trabajador, aunque sea un trabajador nuevo en nuestro bar escolar, será capaz de ejecutarlos correctamente. Aquí entramos en matemática sobre cómo modificar el peso y el número de porciones de una receta. Esta es una fórmula estándar en gastronomía que se llama F2, que dice que el número de porciones de la receta nueva por el peso de porción de la receta nueva dividida por el número de porciones de la receta estándar por el peso de la porción de la receta estándar es mi factor de conversión. Yo puedo cambiar entonces el número de porciones y también puedo cambiar el peso de la porción con este factor de conversión. Aquí abajo hay un ejemplo que vamos a leer. Por ejemplo, si esta receta, la de arriba, la del caldo de pollo, se desea modificar para 120 porciones de 145 gramos, recordemos que la receta estándar que vimos, a ver si podemos verla, es para 50 porciones de 240 gramos, como pueden ver ahí. Entonces, ¿qué decimos? 120 porciones de 145 gramos dividido por 50 porciones de 240 gramos equivale a 17.400 dividido por 12.000, nos da un factor de conversión de 1,45.
Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar todo lo que tengo en esta receta por 1,45. Entonces, en vez de 240 gramos de mantequilla, voy a tener aproximadamente 340 gramos. En vez de 500 gramos de ajo picado, voy a tener... de apio picado. En vez de 500 gramos, voy a tener 725. En vez de 8 litros de fondo de pollo, voy a tener 11,6 litros, etcétera, etcétera. Tengo que multiplicar. Y por supuesto, si en este caso estoy aumentando mis porciones y reduciendo, aumentando el número y reduciendo el tamaño de porción, pero aún así me da un valor mayor. Si voy a reducir el número y reducir el tamaño de porción, me puede dar un valor menor que 1, en cuyo caso voy a tener que reducir mis ingredientes. Esto vale la pena que lo revisemos con algún detenimiento. Aquí hay una serie de abreviaciones que podemos encontrar en lo que son recetas estándar. AP quiere decir as purchased, que quiere decir tal como fue comprado en inglés. También se usa entero. EP es eatable portion, que es porción comestible. Porcionado también se usa. El grado Fahrenheit es una medida de temperatura que se usa en Estados Unidos. El grado centígrado es la que utilizamos nosotros. Hay formas de convertir grados. De hecho, si uno googlea 135 Fahrenheit a Celsius, te suele dar la respuesta. L o LT es un litro. G, en ocasiones GR, aunque no es correcto, es gramo. kg es kilogramo. mg es miligramo, que probablemente no vamos a usar en cocina de este tipo. Esa kcal es una kilocaloría. APP es un alimento potencialmente peligroso. CTT es control de tiempo y de temperatura. Y FC es un factor de conversión. Esas son las abreviaturas que tenemos. Y así entonces terminamos de revisar esta unidad, la unidad número 3 de la guía de técnicas culinarias, que tiene que ver con unidades de medida y un poco de estandarización de recetas. Sigamos revisando.